Listo, estamos conectados. Ya hay gente conectada, gracias a Dios. Muy bien. Pues bienvenidos, les damos la bienvenida a todos a un podcast más. Estamos muy emocionados de estar conectados. Nuestro segundo podcast y como saben, mañana celebramos nuestro cumpleaños, ¿no? De la Reforma Protestante, el 506 aniversario. Así que estamos muy emocionados por ello, por lo que quisimos hacer un podcast especial relacionado con la Reforma Protestante, con el fin de servir a la iglesia, de servir a los creyentes, a todos los que están creciendo en este tema de la teología, de la reforma, de la historia. Y estamos muy emocionados de poder presentar este podcast especial. Y claro, tenemos un invitado especial y es para nosotros un privilegio tener con nosotros a nuestro hermano Rafael Riveros. Él es congregante en la Iglesia Presbiteriana del Redentor en Ciudad de México. Es licenciado en idiomas, graduado en teología y tiene una amplia experiencia en cuanto a enseñanza, a teología. Así que pues es una bendición. Bienvenido, mi hermano. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Armin, por la invitación. Muchas gracias también por la bienvenida. Realmente me siento muy privilegiado que me hayan invitado a su espacio. Para mí es realmente un gran privilegio. Así que aquí estamos para que podamos servir a la iglesia. Excelente. Y mi hermano, si pudieras hacer una breve presentación tuya, hablarnos un poco de ti para la gente que no te conoce, por favor. Ok, les voy a decir lo más informal porque ya comenzaste con lo académico, pero bueno, principalmente soy un hijo de Dios, salvado por gracia, y bueno, estoy casado con la mujer más hermosa, no solamente del mundo de habla hispana, de todo el mundo, Adriana. Estamos casados desde ya casi 8 años, así que todavía estamos como en la honeymoon, todavía estamos en luna de miel, así que pues nada, mi pasión es enseñar. Realmente desde más joven he comenzado a enseñar y desde ahí he encontrado mi vocación. Por la gracia del Señor hoy la puedo ejercer a tiempo completo. Así que pues nada, me dedico también a investigar, es mi labor principalmente y bueno, también impartir conferencias, talleres en iglesias aquí en la Ciudad de México y bueno, a lo largo de toda la República. Así que pues nada, mi pasión son los libros y las motos. Entonces una pasión un poco casi variada y contradictoria a la vez, pero nada, también me gusta mucho el deporte, me gusta mucho el café. Si ustedes algún día me quieren invitar a algo, inviten a un buen café y con mucho gusto, ¿no? Puedo pagar el mío, nada más con que inviten a un buen café y tengamos buenas pláticas, eso me gusta mucho. Me gusta ver mucho películas, me gustan mucho las series, ver series con mi esposa es una de mis pasiones también. Pues nada, hay más cosas, pero creo que son las suficientes. Muy bien, hermano. Muchas gracias y qué bendiciones es tenerte aquí con nosotros. Igual a los que nos están viendo, si tienen preguntas, pueden irla poniendo en los comentarios y daremos un tiempo específico para ir respondiendo sus preguntas relacionadas con el tema. Ahí tenemos a nuestro buen amigo, a Chiquis. Saludos, bro. Gracias por estar conectado. Ahí si puedes compartir la publicación. Y una breve introducción de lo que estaremos hablando el día de hoy. Como les decía hace un momento, mañana estamos celebrando el 506 aniversario de la Reforma Protestante, un acontecimiento que ha marcado un parteaguas en la historia, no solo en cuanto a teología, no solo en cuanto a doctrina, sino en cuanto a otros puntos como historia, cultura, política, economía, educación. Y nuestro propósito el día de hoy es abordar algunos puntos esenciales que se resumirán a las causas de la Reforma Protestante, pero también a cómo la Reforma debe continuar. Así que el primer punto que estaremos abordando es las causas de la Reforma Protestante. Entonces, no sé quién quiera comenzar hablando un poco de este contexto de la Reforma, las causas, los abusos. Yo creo que aquí el bueno es el maestro Rafa. Ani, con confianza. Mira, a mí, Dani, me tienes que parar un poco porque
La verdad es que sí me voy largo, así que, pues, si quieres, empiezo y también ustedes aporten también de lo que ustedes crean que es necesario aclarar. Igual, yo voy a tratar de usar siempre un lenguaje muy accesible, pero si hay alguna palabra, sobre todo pues de la época media, que es difícil a veces de comprender y la tomo por sentado, por favor, tengan la libertad de preguntarme qué significa eso, o por el estilo. Creo que eso nos va a servir mucho para tener una dinámica más llevadera en esta conversación. Así que, bueno, antecedentes, y yo creo que podemos definir básicamente cuáles son las causas. Gerald Bray, un teólogo anglicano, un historiador anglicano, dice que la reforma protestante comenzó con la disputa teológica sobre la naturaleza y la recepción de la gracia. Algunos han llamado esto de alguna manera el principio material de la reforma. ¿Por qué fue necesaria la reforma? Por la doctrina, sobre todo de cómo somos salvados por Dios, la justificación por la sola fide o la sola fe. Juan Calvino, voy a citarlo en algunas ocasiones, algunos otros reformadores, pero Juan Calvino, con su correspondencia que es numerosa, sobre todo tiene una especie de respuesta a un cardenal llamado Sadotelo, que voy a hacer alusión más adelante, y él escribe en esta respuesta que cuando se pierde la doctrina de la justificación por gracia, la gloria de Cristo se extingue, la religión queda abolida, la iglesia es destrozada y la esperanza de la salvación totalmente destruida. Así que vemos en estas palabras y también en los escritos de Lutero, sobre todo, la necesidad de recuperar la salvación por la sola gracia. Ahorita vamos a ver qué contexto o en dónde ellos están hablando, abordando este tema. Y en un segundo principio y causa importante es la causa formal. El principio formal es la autoridad, de donde nosotros descansamos para ejercer nuestra fe y nuestra práctica. Y es aquí donde entra el tema de las escrituras, o como también popularmente le hemos conocido como la sola escritura. Y hay que hacer una sola aclaración. Cuando decimos sola escritura no nos referimos a que es un término de exclusividad. Es decir, muchos entienden sola escritura como es el único documento que debemos de leer. Eso no quiere decir sola escritura. No es un asunto de exclusividad, sino de autoridad. Aquí lo que buscamos es la autoridad más alta y la decisión la tiene la palabra de Dios. Eso quiere decir que vamos a leer a los padres de la iglesia, vamos a leer a teólogos medievales tan importantes como Tomás de Aquino, pero siempre sometiendo todo al escrutinio de la palabra de Dios. A eso se refiere al tema de la autoridad. En otras palabras, resumiendo estas dos causas, la Reforma Protestante luchó por definir bíblicamente cómo o cuál era el medio de la salvación, cómo puedo ser salvo, y el tema de la autoridad, la fuente de la autoridad, en qué base o cuál es nuestro fundamento donde podemos depositar nuestra fe. Entonces, creo que estos dos principios nos van a ayudar a entender justamente lo que explotó, ocasionó la Reforma, y muchos hacen alusión a Lutero, ¿no? Clavando las 95 tesis, pero Lutero no quería hacer una revolución. Lutero fue como uno de nosotros, escribió algo en Twitter y de repente ya tiene no sé cuántos likes y dices, jamás pensé que hubiera esto ocasionado tal cosa. Eso fue lo mismo con Lutero. Básicamente, Lutero quería discutir intelectualmente, ni siquiera era incluso no era una total oposición a la Iglesia de Roma, incluso las indulgencias en sus 95 tesis es muy favorable a ellas, y más adelante se va a retractar de eso, pero no era como la parte importante para Lutero hacer una revolución, sino más bien hacer una aclaración sobre todo de la doctrina de la salvación, de la piedad, del arrepentimiento. Así que, pues nada, no sé si hasta aquí se puede entender esto, o hay algo que pueda también comentar, hermanos. Claro, algo importante de todo esto fue como la necesidad más que nada de regresar al Evangelio, algo que se había perdido, ¿no? Con cada papa, ¿no? De hecho, uno de los, se puede decir como precursores de esa época que empezaron a enseñar herejías, es el Papa Bonifacio, ¿no? Y anoté ahí una frase que él dijo para para que todos aquí, los que estamos conectados, veamos el grado de herejías que combatían estos reformadores y prerreformadores, ¿no? Él mencionó, es absolutamente necesario
para la salvación que toda criatura humana esté sujeta al romano pontífice. Y obviamente esto es una burla al evangelio. Están dejando a un lado a Cristo, están dejando a un lado el sacrificio de Cristo y están trayendo la salvación a el pontífice romano. O sea, la salvación está en Roma, sacando a Cristo, sacando su sacrificio, sacando todo su padecimiento, ignorando por completo las escrituras y lo que ellas enseñan. Y sí, o sea, es como decía tú, mi hermano, o sea, Martín Lutero no estaba buscando una revuelta, no estaba buscando poner todo de cabeza, sino básicamente era volver al evangelio, regresar al evangelio. Y ese, como el lema, ¿no? de la reforma, ¿no? Después de las tinieblas, luz. O sea, traer esa luz a la gente que pueda conocer, comprender mejor el evangelio, porque la iglesia cayó en muchas corrupciones, o sea, bastantes corrupciones, usaban su poder mal, quitaban el dinero de las personas y pues la verdad es que era un insulto para toda la gente porque no les permitían tener las escrituras, por ejemplo. Entonces, más que buscar esa pelea o separarse como tal, era volver a la iglesia original, ¿no? Claro. O sea, establecida por Cristo. Armin. Claro. Sí, de hecho es importante recalcar que, como bien decía ahorita nuestro hermano Rafa, no hay dos causas, la causa formal y la causa material de la Reforma Protestante, y Roma quería tener el control sobre todo prácticamente, ya había tenido el control políticamente hablando, que de hecho previo a la Reforma se dio el famoso cisma de Occidente, ¿no? Cuando hubo esta división y había un papa en Francia y había otro papa en Roma y los romanos no aceptaban al francés y los franceses no aceptaban al romano. Y leyendo el concilio de Letrán, me gustó mucho cómo realmente querían tener el control sobre todo. Voy a citar el capítulo 6 del concilio de Letrán. Dice: mas como algunos, bajo apariencia de piedad, reniegan de la virtud de ella y se arrogan la autoridad de predicar, cuando el mismo apóstol dice: ¿cómo predicarán si no son enviados? Todos los que con prohibición o sin misión osaren usurpar pública o privadamente el oficio de la predicación, sin recibir la autoridad de la sede apostólica o del obispo católico del lugar, sean ligados con vínculos de excomunión, y si cuanto antes no se arrepintieren, sean castigados con otra pena competente. Aquí este concilio está condenando a los valdenses porque los valdenses estaban predicando y se habían salido del dominio romano y los están condenando por predicar el evangelio. Dicen: nadie puede predicar el evangelio si no tienen la autoridad de la sede apostólica romana, que como mencionábamos ahorita, gracias a Dios por la reforma que hizo como que terminar ese periodo de oscuridad de la Edad Media, ya que vemos que en el trasfondo nadie podía tener acceso a las escrituras, solo los que tenían algún estudio superior, los que tenían un buen nivel económico, eran los únicos que podían acceder a las escrituras. Y cuando se levantaba alguien fuera de Roma queriendo predicar el evangelio, Roma solo tenía dos opciones: o condenarlo o asesinarlo. Entonces, realmente tenían un dominio muy marcado y eran celosos, pero de mal manera, ya que sabían que había gente que predicaba la verdad y les prohibían predicar la verdad. Y también es importante hablar un poco de los pre-reformadores, ¿no? Porque cuando pensamos en la Reforma Protestante, lo primero que pensamos es Lutero. Pero previo a Lutero hubo hombres de Dios que estuvieron haciendo una ardua labor de tratar de reformar la deforma que había en Roma, como John Huss, el padre ganso, ¿no? Conocido, o John Wycliffe, que fue quien influyó fuertemente en John Huss. Entonces, no sé ustedes qué opinan de los pre-reformadores. Yo creo que es obviamente algo que incluso en libros de historia nos van a remontar tanto a Wycliffe como a John Huss,
pero quiero que también podamos entender que esto es mucho más amplio que John Huss y mucho más amplio que Wycliffe, ¿no? Lo que buscaban los reformadores en este sentido, incluyendo los prereformadores, nunca se reconocieron a sí mismos como tal, y de alguna manera los reformadores no vieron solamente a Huss y a Wycliffe como sus precedentes, sino que va más allá hasta la historia de la iglesia primitiva, ¿no? Entonces, creo que también es bueno recuperar esto. Los reformadores no descubrieron verdades que fueran veladas en toda la historia de la iglesia y tampoco en la época media. Ciertamente hay una opinión muy general de algunos historiadores llamar a la época media como una edad de oscurantismo, porque algunos escritos, incluso de los reformadores, puede parecer que a eso nos están apuntando. Pero la época media también tuvo grandes avances teológicos incluso, ¿no? Hablando de Pedro Lombardo, que ciertamente en sus sentencias tiene algunas cosas que a lo mejor no son tan exactas y desarrolla, por ejemplo, los 7 sacramentos, en lugar de 2 sacramentos que tenemos como el bautismo y la Santa Cena o la comunión. Pero también hay teólogos como Tomás de Aquino, como Gregorio de Rimini y otros que fueron agustinianos en su tradición, así que nunca hubo una luz totalmente apagada en la historia de la iglesia. Pero antes de los prereformadores están los padres de la iglesia que los reformadores también apuntaron. Martín Lutero tuvo cierto recelo de los padres de la iglesia. Creo que tiene una mala visión de los padres de la iglesia y quizás sea porque no los leyó casi de una manera tan abrumadora como lo hicieron otros reformadores, ¿no? Como Juan Calvino, por ejemplo. Y también tiene es celoso en este sentido de la teología y también renuncia a la filosofía, por ejemplo, aristotélica, ¿no? Aristóteles lo ve como alguien diabólico casi, ¿no? Entonces, pero los reformadores iban más allá de los prereformadores, iban hasta la misma fundación de la iglesia primitiva y pasando por los padres de la iglesia, sabiendo que los padres de la iglesia también podían errar y claro que eran hombres falibles. Ahora, hablando de los prereformadores, creo que estos hombres fueron voces importantes de la iglesia. Creo que estos hombres dieron su vida por predicar el evangelio y esto preparó de antemano lo que iba a suceder en la reforma. No fue lo único que de alguna manera abonó para este gran movimiento, podemos hablar de muchos más, pero creo que los prereformadores encendieron la mecha, el fuego de lo que más adelante vendría a explotar por medio de los primeros reformadores de primera generación y lo que continuaron los segundos reformadores o los de la segunda generación como fue Juan Calvino. Así que creo que es importante conocer también sus obras, pero yo invito a la audiencia que no solamente pueda conocer las obras o lo que escribió Savonarola, Huss o Wycliffe, sino que también vean lo que escribió Lombardo, lo que escribió Pedro Abelardo, lo que escribió Tomás de Aquino, lo que escribió Gregorio de Rimini y otros. Creo que también es muy valioso para saber cómo el Señor siempre guardó un remanente fiel en su iglesia, ¿no? Y la reforma básicamente es un avivamiento en medio de esa luz, de esa pequeña luz tenue, pero que de alguna manera alumbró de una manera diferente con los reformadores. Sí. De hecho, la misma reforma la podemos encontrar en la Biblia, ¿no? En el Antiguo Testamento vemos cómo el pueblo tuvo esa reforma cuando descubrieron la palabra de Dios. Vemos en el Nuevo Testamento cómo algunos apóstoles dirigían sus cartas para tratar de corregir ciertas conductas erróneas, ciertos aspectos de teología que estaban errados. Y bien mencionabas ahorita, Rafa, que a veces creemos que sola escritura es la escritura solamente, algo que se conoce como solismo bíblico, no solo leo la Biblia, pero es importante consultar a los padres de la iglesia, los escritos de los primeros 5 siglos, reformadores, prereformadores, porque todos ellos, si bien estaban arraigados a la tradición, pero la tradición estaba sujeta a la escritura y todo apuntaba hacia la escritura. Entonces, a diferencia de los romanos, de los católicos romanos que ponen la tradición por encima de las escrituras, todos estos escritos estaban sujetos a la palabra fiel de Dios. Entonces es bueno como creyentes también tener un conocimiento de cuál era la línea que seguían las iglesias de los primeros siglos. Claro, no sé si me permitas decir algo ahí en este aspecto. Perdón, Dani, si vas a decir algo. No, Aquí se me olvida. Adelante.
Justamente ese rato le mandaba un texto a Armin justamente de esto, ¿no? Cuando en 1539 Juan Calvino está fuera, exiliado de Ginebra, de su propia iglesia y ciudad, y escribe un cardenal a Ginebra para llamarla, según él, al arrepentimiento, para que volvieran a la iglesia de Roma. Y bueno, Sotelo escribió esta carta y los ginebrinos no respondieron directamente, sino que le pidieron a Juan Calvino que le respondiera a Sotelo. Entonces, lo que básicamente el argumento de Sotelo era: ustedes, los reformadores o protestantes, han dejado la fe católica, es decir, universal. Y creo que es una buena aclaración para nuestra audiencia. Cuando hablamos de la iglesia católica, no hablamos de la iglesia papista, de la iglesia de Roma, hablamos de la iglesia universal que siempre ha existido en todos los tiempos, en todos los lugares, y que hemos confesado una sola fe en el Señor Jesucristo. Así que el término católico, culturalmente lo asociamos a la iglesia de Roma, pero creo que debería ser asociado a una iglesia evangélica, bíblica, centrada en el evangelio. Esto quiero ponerlo como fundamento. ¿Y cuál fue la respuesta de Juan Calvino? Y tenemos esta carta, gracias al Señor, en español, respuesta de Juan Calvino a Sotelo, al cardenal Sotelo, lo pueden encontrar en Amazon o en cualquier otra plataforma o lugar. Y él le cuesta básicamente lo siguiente: o sea, fue tan abrumadora la respuesta de Juan Calvino que Sotelo no respondió, porque sin duda, aunque Juan Calvino era más joven e incluso más nuevo, casi en la fe, a comparación de Sotelo, sin embargo, los argumentos y el conocimiento bíblico de Juan Calvino sobrepasaba a Sotelo sin duda. Y él dijo: realmente nosotros los reformados, nosotros somos la iglesia católica, la iglesia universal. Nosotros somos los verdaderos que han ido a la iglesia, la antigua iglesia, y han recuperado el evangelio. Él dice: con esta iglesia católica universal negamos que tengamos algún desacuerdo, es decir, con la tradición de la iglesia primitiva. No, más bien, como la reverenciamos como nuestra madre, deseamos permanecer en su seno. Y es más, hay una frase que me gusta mucho: dice, nosotros somos más católicos que ustedes, los romanistas, porque ustedes han apartado de la verdadera fe. Y eso, bueno, dejó sin argumentos a Sotelo, evidentemente, o por algo u otra cosa no respondió. Pero sin duda, quiero poner de fundamento esto: la iglesia reformada no creó o descubrió el evangelio que estaba totalmente oculto. Solamente lo que hizo es poner la palabra de Dios por encima de la tradición de los hombres y someter la tradición de la iglesia al escrutinio de la palabra, pero no desechar la tradición, sino ponerla en un lugar correspondiente, en un lugar verdadero, en el lugar por debajo de la palabra de Dios. Pero la reforma continuó con la tradición de una iglesia realmente católica, realmente bíblica, realmente evangélica. Creo que deberíamos profundizar mucho más en esto, y bueno, al final voy a recomendar un poco más de literatura para ello. Claro, o sea, es que la verdad es que es muy abrumador toda la teología reformada, la historia de la reforma. O sea, cualquiera que a lo mejor va empezando en esto, está empezando a leer. A mí me pasó, o sea, yo llegué a pensar, a resumir la reforma en las 5 solas. Y cuando empecé a adentrarme, es un mundo. Mencionabas a los padres de la iglesia, ¿no? Y también es otro mundo enorme, ¿no? Entonces es algo que conviene que todos nosotros nos metamos a leer para nosotros, igual, de la misma manera, seguir proclamando el evangelio, porque es algo esencial y es algo por lo que vale la pena seguir luchando para que el evangelio siga siendo lo principal en cada enseñanza. Y bueno, o sea, hay algo que mencionaban ahorita los reformadores, ¿no? Si bien es cierto, no son como tal los que inician todos. Armin mencionó incluso a los apóstoles, ¿no? Y sí, o sea, desde ahí hay algo, ese celo por querer ir a la escritura y no salirnos de ahí, ¿no? Pero mencionábamos a los valdenses, mencionábamos a Wycliffe, mencionábamos a Hus, y bueno, Wycliffe, algo que hizo fue, y muy importante, fue el Nuevo Testamento, ¿no? O sea, fue el primero en traducir el Nuevo Testamento al inglés, y esto es algo muy, muy importante.
el hecho de que puedas tener en tus manos el Nuevo Testamento en tu propio idioma, o sea, fue algo que cambió todo drásticamente. Y qué triste que a lo mejor ahora en nuestro tiempo eso venga a perder valor, ¿no? A lo mejor algunos de los que están viéndonos aquí en esta transmisión han perdido ese amor por la palabra de Dios, y gran parte de eso es que vengan otra vez todo tipo de falsas enseñanzas, falsas doctrinas, y como estamos habituados a nada más ver un video y eso que escuché, eso lo tomo, eso lo aprendo y eso lo enseño, y ignorando completamente lo que dicen las escrituras, ¿no? Entonces, algo tan importante de la reforma fue principalmente volver a esas bases, a que la escritura sea nuestra regla de fe y práctica. Todo lo que hagamos lo va a dictar la escritura. Todo lo que Dios dice, eso es. Entonces, es algo que yo creo que nunca debe de terminar. Es algo que siempre debemos estar todos nosotros como evangélicos, protestantes, independientemente de la denominación que seas, de los que nos están viendo, debemos estar fundados en las escrituras. Amén. Todos nosotros, o sea, sin movernos de ahí. Y no sé, me gustaría si alguno de ustedes pudiera hablar acerca de los factores que influenciaron en pro de una reforma de la iglesia. O sea, ¿qué salió de ahí? Porque, por ejemplo, como para explicarme mejor, tenemos la imprenta, ¿no? Y todo debido a una reforma. O sea, Gutenberg fue alguien clave en esta reforma, ¿no? Pero aparte de la imprenta, pues tenemos otras más cosas, ¿no? Como por decir el Renacimiento, el patriotismo, el descontento con la administración eclesiástica. Todas estas funcionaron en algo. No sé si alguien de ustedes pudiera hablar acerca de esto. Pues adelante, mi hermano Rafa, y nosotros ahí añadimos algunos comentarios. Claro, a ver, Dani, si comprendo, es como, ¿qué fue lo que hizo que los reformadores tuvieran una reacción, por así decirlo, o lo que les llevó a reaccionar? Ok, bueno, yo creo que son varios asuntos. Es un tema un poco complejo de determinar o hacer toda una lista de causas, pero creo que sobre todo fue los excesos de la iglesia, no solamente en sus prácticas. Obviamente las prácticas morales era algo muy conocido por todos, de hecho por los prereformadores fueron condenados gracias a que apuntaron a la inmoralidad de muchos pontífices, papas, sacerdotes, y obviamente además de su doctrina era su vida. Y obviamente aquí tenemos un principio, ¿no? Una mala doctrina te llevará a una mala vida, y es algo por lo cual los reformadores también lo entendieron y por eso lucharon por el bien doctrinal de la iglesia, porque un bien doctrinal, una sana doctrina, te debe de llevar a una vida sana, una sana vida, una vida de piedad. Y cuando leemos la institución de la religión cristiana, te darás cuenta que la palabra pietas o piedad es central en la institución, porque todo conocimiento de ese Juan Calvino en su libro primero debe llevarnos a la piedad. Entonces, los reformadores sí reaccionaron ante la inmoralidad, pero también obviamente es un asunto, como dijimos, doctrinal. Había personas brillantes como les he dicho, Lombardo, Tomás de Aquino, pero también hay excesos en la forma, por ejemplo, mencionamos hace un momento los 7 sacramentos, que pues, en la Biblia solamente vemos 2. La penitencia, por ejemplo, la penitencia, el hacer algo para ser salvado por Dios o llegar al estado de gracia nuevamente, era una forma de salvación por obras, ¿no? La iglesia de Roma creía y cree en la salvación por gracia, pero hay una palabra en latín, et y María, y los santos, y los sacramentos, y la penitencia. Eso no es suficiente. Y no era suficiente en gran parte de la institución de la iglesia de Roma. Así que el ver, sobre todo, como tú dijiste, Dani, es muy importante esto, el evangelio comprometido fue lo que los reformadores realmente tomaron un celo santo, porque como dice Jonathan Edwards, incluso el celo es una afección, un afecto santo, y reaccionaron en contra de este exceso, en contra de esta distorsión del verdadero evangelio. Y es aquí donde
entra en acción este reclamo de Juan Calvino. Ustedes se han alejado de la verdadera iglesia católica histórica, ustedes se han alejado básicamente del evangelio. Entonces no estamos hablando de un asunto menor, estamos hablando de lo que hace que la iglesia caiga o se levante. Si nosotros quitamos la justificación solo por la fe y solo por medio de Cristo, entonces hemos quitado el corazón de la fe cristiana. Ya no tenemos cristianismo, tenemos una religión de obras como cualquier otra. Entonces, ¿en qué nos diferencia? Absolutamente en nada. Había excesos como la transubstanciación, ¿no es cierto? Donde en el concilio de Letrán, que mencionaste justamente, termina en 1215, el primer canon dice lo siguiente: en el sacramento del altar, su cuerpo y sangre están verdaderamente contenidos en las especies del pan y el vino, el pan siendo transubstanciado en el cuerpo y el vino en la sangre por el poder divino. Tenemos muchas cosas muy buenas que Tomás de Aquino tomó de Aristóteles para el bien de la teología, para el avance del pensamiento filosófico cristiano, digamos, pero también se tomaron varios términos e ideas del aristotelismo para implantarlas en gran parte del pensamiento, y algunos cayeron en estos excesos, ¿no? Como hablar de la transubstanciación, de literalmente pensar que el cuerpo y el pan se convertían en el cuerpo de Cristo, el vino en la sangre, y obviamente al no ver una prueba bíblica, los reformadores respondieron, aunque no unánimes, ¿no? Martín Lutero tenía una especie de transubstanciación, más o menos con substanciación, le llamamos, ¿no es cierto? Entonces, no están del todo de acuerdo con cómo responder ante esto, pero bueno, creo firmemente que la visión reformada de los sacramentos es la visión más bíblica que yo abrazo, pero que también los reformadores como Zwinglio y Juan Calvino argumentaron, ¿no? Creencias también, Dani, como el purgatorio, también fue algo que reaccionó por los reformadores, ya que ellos veían las escrituras y no había un escrito, un cuerpo de textos que apoyaran esta doctrina o esta invención doctrinal. No sé, por ejemplo, ellos veían en la historia del rico y Lázaro, no vemos ninguna idea del purgatorio o de limbo, ¿no es cierto? Entonces, si tú eras un pecador y tú tenías todavía la oportunidad después de morir de redimirte al pagar o al ser castigado, Hugo de San Víctor, que fue un teólogo de la época medieval, él escribía en su escrito de Sacramentis: hay un castigo, dice él, después de la muerte que se llama purgatorio. Aquellos que salen de esta vida con ciertos pecados pueden ser justos y destinados a la vida eterna, pero son torturados allí por un tiempo para ser limpiados. Esto viene, y va a ser sorprendente quizá para algunos, pero viene de la influencia de Agustín de Hipona, que no fue muy claro en el tema, pero Agustín aportó para esta idea. Y aquí tenemos un fenómeno importante: la idea agustiniana de la salvación y de otras cosas de la iglesia permaneció en la época media. ¿Qué hicieron los reformadores? Los reformadores tomaron la soteriología, sobre todo de Agustín, y su doctrina de la Trinidad y de otras cosas, pero en algunas cosas, Agustín, hubo una ruptura en cierta parte del pensamiento de Agustín, pero también hubo adopción en parte, sobre todo en Juan Calvino. En cada página de su institución cita a Agustín de alguna u otra manera. También lo hace Martín Lutero, lo hace sobre todo Tomás de Aquino, y también lo hace Pedro Lombardo. Agustín siempre fue un teólogo citado por todos los pensadores, pero hubo parte de su pensamiento que los reformadores dijeron: aquí no vamos a seguir, porque nuevamente regresamos al principio de sola escritura, ¿no es cierto? Agustín, por muy genio que haya sido, porque fue un genio en muchos sentidos, quizá no fue un hombre letrado en los idiomas bíblicos y demás, pero fue un gran pensador de la iglesia. Sin embargo, los reformadores dijeron: lo vamos a seguir hasta donde las escrituras nos lleven. Entonces, en cuanto a la doctrina o la idea del purgatorio, fue rechazada de plano por los reformadores. Las indulgencias también. Se preguntaban la iglesia de Roma: ¿qué podemos hacer por los muertos? Y las indulgencias eran el medio por el cual la iglesia buscaría redimir los pecados a estos muertos y aliviar su sufrimiento en el purgatorio, en el fuego del purgatorio. Las indulgencias servían para darles libertad, ¿no es cierto? Al principio, las indulgencias solamente se le otorgaban a los guerreros, a los templarios, ¿no? A los que guerreaban por la iglesia en la Guerra Santa.
pero más adelante estuvieron disponibles para todos los creyentes porque vieron que era un buen negocio, entonces dijeron, ¿por qué no extender esto? ¿No es cierto? Entonces las indulgencias dan por sentado que el Papa tiene una autoridad para perdonar como Cristo. A esto le conocen como, al Papa le conocen como el vicario de Cristo. Y tú mencionaste, Armina, hace un rato, el concilio de Letrán, pero el concilio de uno que se llevó en Francia, que no fue ecuménico, no fue reconocido como tal, pero ahí de alguna manera se sentó las bases para la infalibilidad del Papa. Y si el Papa es infalible y no se equivoca, también puede otorgar el perdón. Entonces, aquí el Papa se veía como el vicario de Cristo. Sin embargo, los reformadores vieron en las Escrituras que no hay en ningún otro salvación, porque no hay otro nombre dado debajo del cielo en quien podamos ser salvos, sino en Jesucristo. Pero para la Iglesia de Roma, este acto representaba para ellos una extensión del perdón, pero un perdón que ellos inventaron, una indulgencia que ellos inventaron, y obviamente al ver este tipo de excesos, los reformadores vieron esto es salvación por obras. Dice un historiador suizo, Jean-Henri Marie Davigné, dice que la idea, y el nombre es muy raro porque es suizo, dice que la idea de que la salvación proviene del hombre es el principio creativo de todos los errores y de todos los abusos. Como consecuencia de estas extravagancias que emanaron de este error fundamental, surgió la Reforma. Así que creo que son unas causas importantes, como les he dicho en la lista, creo que es más amplia, pero creo que son de las esenciales que hicieron estallar este gran movimiento que por la providencia de Dios se dio, que fue la Reforma. Y ahorita se mencionaba algo muy importante, ¿no? Que veíamos como aún Agustín, a pesar de su gran intelecto, había ciertos errores en su teología. Aún Lutero, a pesar de su gran también intelecto, había ciertos errores en su teología. Y es aquí donde aplicamos el principio de la sola escritura. Así es. No estamos casados con los autores, no estamos casados con los teólogos, aún sus posturas debemos de filtrarlas bajo la luz de las escrituras, porque son humanos, así como nosotros, no estamos exentos del error, que era precisamente lo opuesto a lo que enseñaba la iglesia, ¿no? El Papa es infalible, y todo lo que diga el Papa, todo eso debe de hacerse, pero nosotros entendemos que aún lo que diga el teólogo más genio y superdotado de nuestra época, debemos de filtrarlo a la luz de las escrituras, volver a las fuentes, que era otro de los lemas de la Reforma protestante. Y bueno, pues ya como mencionabas, ¿no? O sea, todo, yo creo que ya todo inicia lo que conocemos hoy ya como Reforma, tenemos película también, con Tetzel, o sea, con esas, la venta de las indulgencias y eso, me gusta cómo hicieron la película porque es muy, muy atinado, cómo hay un enojo en Lutero por lo que está haciendo este hombre, ¿no? Y bueno, la famosísima frase de Tetzel, yo creo que todos los que están viendo ahorita la saben, pero la cito, dice: tan pronto como su moneda suene en el cofre, el alma de sus amigos ascenderá del purgatorio al cielo. Y qué onda, ¿no? O sea, ¿cómo sacan todo eso? ¿Cómo se atreven a engañar así tajantemente a la gente? Era un abuso completamente en contra de todas las personas, era un abuso de las escrituras, era un abuso de poder, era una burla, al grado que ese hombre, o sea, decía que él incluso había llegado a salvar más almas que Cristo mismo, o sea, yo logré salvar más que Cristo, y es algo terrible, pero lo más terrible, y yo creo que abrimos este punto, es que hoy en día nos seguimos enfrentando a eso, ¿no? O sea, tal pareciera que solamente Tetzel se le ocurrió esa barbaridad, pero hoy tenemos a falsos apóstoles, ¿no? Que piensan que hay continuidad en los apóstoles, ¿no? En los profetas, y dichos hombres empiezan de la misma manera a vender bendiciones, por ejemplo, a vender
sanidades, por ejemplo. Y, o sea, es algo que, si bien es cierto, hay gran necesidad que nosotros como iglesia despertemos, o sea, que empecemos a leer más porque estamos cayendo en lo mismo. Tristemente estamos cayendo en lo mismo. Ahora la necesidad quizá es triste, pero a lo mejor ahora la reforma es dentro del mismo pueblo evangélico, tristemente. O sea, es muy necesario. Doy gracias a Dios porque hay muchos jóvenes que están despertando, están abriendo sus ojos para volver al Evangelio, volver a las Escrituras. Y bueno, todo inicia ahí con Martín Lutero y Tetzel. Armin hace rato compartió un meme. Dice, está ahí Lutero con sus tesis y dice, tengo nervios, mañana voy a pegar las 95 tesis, algo así dice. Y tal cual, mañana inicia lo tan querido y preciado para nosotros, lo que nos separa de Roma por la gracia y la misericordia de nuestro Señor. Pero todo inicia ahí, ¿no? Empiezan las indulgencias, clava sus 95 tesis en Wittenberg y de ahí se desencadena todo lo que conocemos hoy en día como reforma. Pero, ¿cómo ven si hablamos acerca de ese tema? ¿Habrá, o sea, si creen ustedes que hay necesidad de que sigamos con la idea de reformar la iglesia? ¿O es algo y de hecho, de hecho, uno de nuestros hermanos, Valentín Bustos, nos está viendo desde Chile. Un saludo, hermano. Nos puso una pregunta que va muy relacionada con este tema. Miren, dice, tengo una pregunta, hermanos. ¿Hay algo más que falte por reformar hoy en día en el sentido como aplicación práctica? ¿Qué tanto ayudaría mucho a una iglesia la reforma protestante? Y sería como el tema con el que estaríamos cerrando, la necesidad de seguirse reformando. Como bien se decía en la reforma, la iglesia reformada siempre reformada según la palabra o el verbo de Dios. Claro, bueno, creo que hay muchas cosas que tenemos que seguir reformando en nuestras iglesias. El lema de Iglesia Reformada, siempre reformándose, no es un lema que aparece en los escritos inmediatos de los reformadores, es un lema adoptado mucho más tarde, pero sí es un principio que vemos en las iglesias reformadas, ¿no? No lo vemos declarado explícitamente, pero sí es un principio que pues, se puede aplicar en nuestras iglesias aún reformadas, ¿no? Y creo, mencionabas, Dani, me parece, acerca de los nuevos apóstoles y todo esto. Desde luego, creo que identificamos esta herejía de la simonía, ¿no? Básicamente, que también fue una de las cosas que respondieron los reformadores, el vender los dones de Dios, ¿no? O pensar que los podemos adquirir por medio del dinero. Por ejemplo, si quería ser un sacerdote, un pontífice, tenía que, pues decimos aquí en México, aflojar una lana, ¿no? Tendríamos que dar una ofrenda de amor, ¿no? Entonces, creo que eso no ha cambiado de nada más de vestimenta y de nombre en muchos sentidos, pero es el mismo principio de la simonía en muchas iglesias. Desde luego, creo que todos estamos de acuerdo que esto deberíamos reformarlo según la palabra de Dios, pero me gustaría, creo que algo que podemos tener, y como es un estudiante de la reforma, me he visto también en este problema, ¿no? El de ser un gran admirador de los reformadores, ser un gran, no sé, estudioso. Bueno, no soy un gran estudioso, pero intento estudiar la reforma y podemos contentarnos con saber sobre la reforma, conocer los escritos de Pedro o Emilio, de Juan Calvino, de los posreformadores como Turretini y todo demás. Podemos fascinarnos con sus escritos. El problema cuando de eso solamente es una fascinación intelectual, pero no hemos recuperado lo más importante, que creo que ese es el corazón de la pregunta que nuestro hermano nos hace. Creo que lo más importante que necesitamos constante reformar es nuestra tendencia a olvidar el evangelio. Y tú dirás, no, tenemos los estándares de fe de Westminster, tenemos el catecismo mayor y menor, tenemos las 3 formas de unidad. ¿Cómo nos estás diciendo que podemos olvidar el evangelio? Podemos olvidar el evangelio al centrarnos tanto en la doctrina intelectual, solamente intelectualmente,
sin asociarla y dirigirla hacia Cristo, que es el clímax de todo esto. Jesucristo debe ser el aroma y la fragancia de una iglesia reformada. No solamente estemos ansiosos por saber más, sino que volvamos una y otra vez a recuperar el evangelio porque tendemos a olvidarlo. Y justamente Juan Calvino dijo, todos los días debo recordar el evangelio porque todos los días lo olvido. Así que creo que lo más importante es, deberíamos conocer el evangelio. Pero la pregunta es, ¿realmente lo conoces? ¿Realmente conocemos el evangelio? Por ejemplo, si ustedes pueden, hermanos, aquí los que nos están viendo, me gustaría leerles una definición que ustedes tengan del evangelio. ¿Cómo podríamos definir el evangelio? Creo que esto también va a evidenciar la manera en que nosotros estamos siendo reformados. Nuevamente, podemos pensar que somos reformados porque tenemos las confesiones de fe, lo cual es importante. Somos una iglesia confesional, por lo menos en nuestra iglesia el Redentor, y creo que la iglesia de nuestros hermanos también se abrazan las grandes confesiones de fe, independientemente de su tradición, si son bautistas o presbiterianos. Creo que todos tenemos una tradición de fe, ya sea Westminster, la de Londres o lo que sea, ¿no? Entonces, pero que el evangelio puede a veces ser olvidado incluso en medio de tanta buena doctrina, de tantos buenos escritos. Olvidar la esencia del evangelio creo que es lo más fácil y a la vez lo más peligroso. Así que no sé si alguien escribió por ahí alguna definición del evangelio o nadie. No han escrito, escribieron otra pregunta, pero terminando de responder esta, podemos abordarla. Pero sí es fundamental eso, porque solemos caer en el error del intelectualismo. Todos hemos caído en ese error de querer adquirir conocimiento, pero no para aplicarlo, sino para saber más, para creerme superior incluso, y es un grave peligro el intelectualismo. Y acertadamente decía Juan Calvino, todos los días olvidamos el evangelio. Todos los días olvidamos el sacrificio expiatorio de Cristo. Todos los días olvidamos que no merecemos la salvación, que Dios, que es rico en misericordia, envió a su Hijo a morir en nuestro lugar. Y si olvidamos el evangelio, de nada nos serviría conocer todas las obras de los grandes teólogos si el evangelio no está en nuestra vida. Si el evangelio no es la esencia que emana de nosotros, de nada nos va a servir ser los más capacitados intelectualmente. Es bueno siempre el evangelio, que el evangelio es el centro de nuestra vida, que en las iglesias el evangelio es el centro de la adoración, el evangelio es el centro de la predicación, que como bien sabemos es un culto de adoración pública. Vamos a la iglesia no para esperar recibir algo de Dios, sino para adorarlo, porque Él es bueno y no hay mejor manera de agradecerle que reunirnos un día a la semana como iglesia y como comunidad y reconocer su bondad, su misericordia, su fidelidad. Entonces es bueno siempre que el evangelio se centrar. Aquí ya nos pusieron algunas definiciones de lo que es el evangelio. Dice Brian Nava, el evangelio es la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Acá abajo pone José Manuel, el evangelio es el plan de Dios para reconciliar al hombre a través de Cristo con él mismo. Okay. Están muy buenas las definiciones, creo que son muy correctas. ¿Y por qué le decís esa pregunta, no? Básicamente es porque creo que, como tú dijiste, tendemos a intelectualizar incluso el evangelio, ¿no es cierto? Decir, sí creo en el evangelio, ¿no? Pero incluso los reformadores, y me parece genial la manera en que lo explicó en su tiempo Sproul, ven estas tres formas o tres tipos de fe en un sentido, que era notitia, que es recibir cierta información en nuestra mente, es decir, predican las buenas nuevas del evangelio, ok, ya me las predicaron. Ascensus, asentir, es decir, estoy de acuerdo, creo que eso suena lógico, creo que suena bien. Y dice, básicamente la idea es que aún los demonios creen esto, asienten esto, saben que esto es verdad, saben que esto es cierto. Pero ellos no tienen una confianza, fiducia o fiducia, no tienen un conocimiento del corazón de estas doctrinas, y es justamente hacia donde creo que me gustaría llevar esta respuesta a la pregunta de nuestro hermano. Creo que lo más importante que necesitamos es volver al evangelio, no solamente a tener buenas ideas sobre Dios y sobre Cristo, sino
a que por la obra del Espíritu Santo experimentemos la dulzura de estas doctrinas y sobre todo la dulzura de Cristo, la dulzura del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y podamos realmente conocerlos. Esa es la idea del Evangelio, ¿no? La vida eterna, dijo Jesús, consiste en que te conozcamos a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y la palabra conocer no se da en un sentido helénico aquí, es decir, conocimiento intelectual, es un sentido semítico. Obviamente estamos en la cultura del Medio Oriente y se entiende la palabra conocer como una experiencia del corazón, no solamente con ideas correctas. Desde luego la razón es importante y tendríamos que tener otro programa para hablar del uso de la razón en la tradición reformada y todo lo que se quiera decir sobre este tema, pero el conocimiento que tanto los reformadores y sobre todo las escrituras nos invitan a tener no es un conocimiento meramente intelectual, sino un conocimiento del corazón. Podemos ser grandes portavoces y proclamadores de lo que sucedió en la Reforma, pero si el Evangelio no está reformando nuestros corazones, bueno, vamos a simplemente incluso tener muy buena doctrina en el infierno, pero sin conocer en el corazón a Cristo, creo que sería lo más horrible y lo que deberíamos pensar. Realmente las doctrinas que recuperaron los reformadores solamente me fascinan en un nivel intelectual, o realmente están transformando mi vida. El Evangelio está transformando mi relación con mi esposa, el Evangelio está transformando mi relación con mis finanzas, el Evangelio está transformando mi relación con la lujuria, por ejemplo, está cambiando mi forma de ver a las mujeres, está cambiando mi forma de luchar contra la pornografía, está cambiando mi forma en que yo hago iglesia, en mi egoísmo, está cambiando eso, o solamente somos buenos proclamadores, pero a lo mejor no conocemos ese Evangelio que cambió a los reformadores, que los llevó a una piedad, que los llevó a una relación con Cristo. Creo que lo más importante, en medio de tantas reformas que necesitamos hacer a nivel de iglesia universal, tanto iglesia local, creo que lo más importante y de donde surge todo lo demás es de nuestra comprensión, experiencia y vivencia del Evangelio. Creo que eso es lo más importante, que necesitamos recordar una y otra vez de la Reforma. El Evangelio, Cristo, en la salvación por gracia es lo que debería transformar nuestras vidas. Y también nos daría para otro programa hablar de las implicaciones de la Reforma, como el cambio en la vida política, el cambio en la vida social, el cambio en la vida de trabajo, en las finanzas, en el matrimonio, en el hogar, tantas implicaciones, pero todas esas fueron implicaciones, consecuencias del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. Y creo que necesitamos recordar otra vez ese Evangelio, que es la encarnación del Verbo, la vida perfecta del Hijo, una muerte sustitutiva, una resurrección que el Padre, vindicando al Hijo, lo resucitó. Y no solamente eso, Cristo ascendió a los cielos, está sentado a la diestra del Padre y no está con los brazos cruzados. En este momento está intercediendo por esta imperfecta conversación, pero está intercediendo por nosotros delante de su Padre. Y no solamente es el Evangelio es que Él volverá y restaurará todas las cosas, nos redimirá y traerá justicia a esta tierra, cielos nuevos y tierra nueva. Eso es el Evangelio, nada más ni nada menos. Estas buenas noticias deberían totalmente transformarnos, transformar nuestra forma en que estudiamos, transformar la forma en que predicamos, transformar la forma en que hablamos, transformar todo en nuestras vidas. Si eso no nos está transformando, podemos hablar toda la noche de la Reforma. Pero lo más importante es que hoy volvamos al Evangelio, hoy volvamos a Cristo. Y le hago un llamado a todos los hermanos y a mi propio corazón. Vamos a Cristo, volvamos a Cristo. Es importante leer los principales documentos de la Reforma, es importante conocer los estándares de unidad, es importante esto. Pero lo más importante es que volvamos a Cristo. Podemos tener todo lo demás, y si carecemos de Cristo, carecemos de lo más importante. Así que creo que eso es lo principal que deberíamos volver y meditar. Conforme a lo que pasó a la Reforma, ¿hacia dónde nos debería dirigir? Creo, mi respuesta sería hacia Cristo otra vez. Y bien mencionabas ahorita, Rafa, el Evangelio fue el que transformó a los reformadores. Vemos en el testimonio de Lutero, en la biografía de Lutero, lo que le permitió llegar a este conocimiento fue precisamente Romanos, que dice que somos justificados por la fe. El Evangelio no fue los escritos de San Agustín, no fueron los escritos de Santo Tomás, fue el Evangelio el que llevó a cambiar esta perspectiva. Y considero que esta respuesta amplia a la vez responde a la pregunta que nos hace nuestro amigo Brian,
Él pregunta que qué opinamos del exceso, de que el exceso de estudio de la reforma y la historia de la iglesia lleva a algunos al catolicismo, y yo pienso que la respuesta es esa: intelectualismo sin evangelio. Eso es lo que te aleja. De nada te sirve, bien mencionábamos ahorita, estudiar si el evangelio no está en el centro de tu vida, porque decía Rafa, puedes tener la mejor doctrina y terminar en el infierno. Y yo considero que esa es la razón por la que muchos pseudo cristianos se han apartado, han apostatado de la fe, porque estudiaban mucho, pero el evangelio no era el centro de sus vidas. Y si a ellos, grandes estudiosos, personas que dedicaban horas de estudio, cayeron, ¿cuánto más nosotros, que a veces se nos dificulta estudiar? Y esto se complementa con el llamado que Cristo sea el centro de nuestra vida, que el evangelio sea el centro de nuestra vida, porque hemos visto cómo el estudio no es el que te salva, el devorar libros no es el que te salva, el conocer la historia no es el que te salva, el evangelio es el único que te salva, y el evangelio nos lleva a ver que Cristo es el que nos sostiene hasta el fin. Como lo dice en Juan, que el Padre le dio las ovejas y nadie puede arrebatar las ovejas de la mano de su Padre. Cristo es el que nos sostiene, el evangelio es el que nos sostiene. Bien lo dice el creador de los apóstoles, que al entender el evangelio comprendemos a la vez que Cristo viene por su iglesia, que Cristo viene por nosotros, y eso nos da esperanza, y eso es lo que por medio del Espíritu Santo nos ayuda a perseverar hasta el final y nos libra de abandonar la fe. Pero si el evangelio no está en el centro, vamos a ser un estudioso más que se apartó de la verdad. Si Cristo no está en el centro de nuestras vidas, si no hemos sido verdaderamente regenerados y solo estudiamos para obtener fama, se evidenciará tarde o temprano que no éramos verdaderos creyentes y apostataremos de la fe. Sí, yo solo agregaría que a esa pregunta, pues citando al apóstol Juan, ¿no? Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, o sea, y eso es clave. Es imposible, como tú mencionabas, Armin, que alguien pueda arrebatarnos de la mano de nuestro Padre. Romanos dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución. Nada nos puede separar del amor de Cristo. Y eso es central en el Evangelio, ¿no? Entonces, aquellas personas que se apartaron por tanto estudio, pues entraron por el estudio nada más. O sea, no hubo esa transformación regeneradora del Espíritu Santo en ellos. De lo contrario, seguirían firmes en el Evangelio, ¿no? O sea, si de pronto cualquier cosa nos puede desviar, un estudio nos puede desviar del verdadero evangelio, pues ¿qué va a ser cuando tengamos que padecer persecución por causa del nombre de Cristo? O sea, fácil vamos a abandonar todo, ¿no? Pero un verdadero creyente, alguien que ha sido transformado, alguien que es portador del Espíritu Santo de Dios, pues independientemente de lo que pueda venir a su vida, va a permanecer firme, no por él, sino por lo que el Espíritu Santo está haciendo en su vida. O sea, y precisamente eso es. O sea, el Evangelio es ese poder de Dios, el cual usa para salvar a sus elegidos, aquellos que desde antes de la fundación del mundo ya había establecido que vinieran a sus pies. Y eso es lo hermoso de este Evangelio. Eso es lo que nos separa de Roma. Somos justificados por la fe sola, y en eso nos mantenemos. O sea, esa es la clave nuestra como evangélicos protestantes. Cristo es suficiente, Cristo hizo todo posible, y nosotros estamos detrás de él. El Padre ve a Cristo, ve su sacrificio, el Padre ve su sangre en nosotros, y es por eso que nosotros somos salvos y que tenemos libre acceso al Padre. Entonces, yo creo que sería bueno orar por nuestros hermanos, independientemente de las denominaciones, orar por todos, para que despertemos, para que volvamos al Evangelio. O sea, de pronto, para cualquiera de nosotros puede ser muy fácil desviarnos de él y empezar a usar otros métodos, otras formas, para intentar ganar más almas para Cristo en nuestro amor por el reino, en nuestro amor por las almas. Podemos ser tentados a
a dejar a un lado el evangelio, cuando este es el poder de Dios que salva. Entonces, me gustaría que oráramos por nuestros hermanos, por aquellos que están al frente de una congregación, que todos nosotros podamos descansar en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Sí. ¿Sí? ¿Algo más, Armin? Pues sería ya para finalizar esta transmisión, terminar. ¿Sí? No sé si nada más me puedo decir algo respecto a la pregunta de nuestro hermano también, abonando Adelante. nada más a lo que ustedes han dicho. Creo Claro. que hay dos cosas importantes también que tenemos que tomar en cuenta. Es que nuestro hermano pregunta por qué muchas personas o estudiosos de la Biblia llegan a convertirse al romanismo. Sin duda, no hay unas estadísticas claras al respecto, pero creo que sucede más lo contrario. Creo que mientras más estudias las escrituras, mientras más estudias incluso, aunque no es uniforme el pensamiento de los padres de la iglesia, creo que más esto te va a guiar hacia un cristianismo protestante, independientemente de las distinciones, tanto como presbiterianos o bautistas o incluso pentecostales, ¿no es cierto? Pero lo que también creo es que esto justamente puede suceder, que alguien estudie autores secundarios, por ejemplo, y no estudie sobre todo a los padres de la iglesia, que es porque lo que algunos, al leer algún libro, alguna frase de Irineo, de, no sé, de Ignacio, lo sacan de contexto y entonces hay errores y hay cosas que debemos de notar de sus escritos, pero creo que es más por ignorancia que las personas pueden dejar una fe centrada en el evangelio, y eso me lleva a mi segundo punto. No solamente puede ser la ignorancia o en un sentido el arrebatamiento por haber leído algo emocionante o quizá que parece contradecir todo el evangelicalismo protestante, ¿no? Pero una segunda cosa que creo es la más importante es tener una mala hermenéutica centrada en el evangelio. Es decir, cuando lo que nos llama la atención es el pensamiento de un padre de la iglesia, lo que nos llama la atención es el pensamiento de un teólogo romanista, que hay teólogos muy buenos de Roma, ¿no es cierto? Se me viene a la mente Joseph Ratzinger, sin duda es uno de las personas que incluso invitan a conocer a algunos reformadores como Martín Lutero, pero creo que una mala hermenéutica centrada en el evangelio te puede llevar desde luego a cambiarte por ejemplo, a la iglesia de Roma. ¿Por qué digo esto? Porque si tú tienes una sana comprensión del evangelio, sin duda, aún con todo lo impresionante que la iglesia de Roma te pueda dar en el sentido sacramental, según algunos, o lo que la pompa, lo que tú quieras, ¿no? Todo lo ornamental, increíble. O sea, la verdad es que siempre con mi esposa la conversación está: ¿por qué las iglesias cristianas no son tan bonitas como las iglesias de Roma, ¿no? O incluso como las iglesias de los adventistas, ¿no? Que son bellísimas. Hay un asunto por ahí de no ser tan exuberantes en nuestras edificaciones y demás, pero creo que eso es un error. Pero bueno, no voy a hablar del tema, pero creo que muchos coquetean con estos asuntos de la pompa, incluso del ritualismo, más que por el evangelio. Y cuando tú pierdes de foco el evangelio, desde luego no te debe sorprender que las personas entonces cambien del cristianismo evangélico, que creemos es el verdadero cristianismo católico universal de toda la iglesia, a una desviación doctrinal como la iglesia de Roma, ¿no? Entonces, creo que no tener, nuevamente, eso me lleva a lo primero, una centralidad en el evangelio te va a llevar a este tipo de decisiones que están totalmente, creo que opuestas a un juicio sano de lo que las escrituras nos hablan acerca de nuestra fe. Entonces creo que eso es un punto a debatir, creo que eso es un punto que podemos hablar con nuestros amigos que nos ven, que son de la iglesia de Roma, pero sin duda esto es una convicción profunda de mi corazón. Creo que una mala hermenéutica centrada en el evangelio nos puede llevar a abandonar la fe que alguna vez confesamos en este sentido. Así que bueno, y con esto también quiero advertir que creo que hay personas en la iglesia de Roma que verdaderamente conocen al Señor. Es algo muy misterioso, ¿no es cierto? También saber esto, pero creo que el Señor tiene a un remanente también fiel, y creo que en un determinado momento, ya sea que, bueno, ellos adopten ciertas cosas de la iglesia de Roma y otras las desechen, pero yo no dudo, a modo de broma, pero que J.R.R. Tolkien no haya conocido al Señor después de escribir El Señor de los Anillos, no, yo creo que es una evidencia de su salvación. No es cierto, es broma, pero sí admiro mucho a Tolkien.
Muy bien. Excelente. Pues antes de cerrar con una oración, ¿qué les parece si recomendamos algunos libros que nuestros hermanos que nos están escuchando puedan leer para introducirse en el ámbito de la teología reformada? Yo recomendaría a grandes rasgos dos. El primero es, considero que es muy bueno y muy accesible, que es de Dr. Sproul, que es la teología reformada. Hace una muy buena síntesis de un poco de historia y algunos fundamentos de la teología reformada. Y también uno que me gustó mucho, el de Justo L. González, de Historia de la Reforma. Muy, muy bueno. Serían los que yo recomendaría. Okay. Bueno, yo nada más quiero presumir esta joyita. Déjame, persino. Lo pueden leer. Se lo recomiendo a todos. Y sí, también la quería presumir. Está muy bien. Muy buen libro. No, yo creo que estoy de acuerdo contigo. Creo que mi primera recomendación es ir a las fuentes primarias. Hoy tenemos, he estado viendo que nuestros hermanos de Teología para Vivir van a sacar la traducción de las Loci Comunes de Vermigli, que es uno de los reformadores, creo que incluso más descuidados de la Reforma protestante, y de hecho no hablé mucho de él hoy. Pero Vermigli creo que es un gran sistematizador de la fe. Creo que, no sé si ponerlo por encima incluso a veces de Juan Calvino, y esto es casi un pecado, ¿verdad? Pero creo que Vermigli es muy importante, entonces podemos ir espero que pronto se pueda traducir esta obra. Creo que ya está traducida, no la han sacado a la venta, me parece, pero búsquenla en Teología para Vivir, los hermanos de este editorial, y también las Loci Comunes de Melanchthon, que fue un reformador luterano. Entonces tendrá diferencias con Vermigli, pero creo que estas dos obras primarias son importantes. Desde luego, la santa institución, ¿verdad?, que nuestro hermano Dani nos presentó, creo que sería un buen acercamiento. El libro de Concordia, por ejemplo, de nuestros hermanos luteranos, que es una compilación de los principales documentos de la confesión de Augsburgo, que se me fue el nombre, Sí. la apología de esta confesión, algunos escritos de Lutero, de Melanchthon, así que creo que el libro de Concordia va a ser muy bueno que lo puedan ustedes también adquirir. Y les voy a poner algunas recomendaciones, algunas en inglés. Aquí les voy a poner en los comentarios unas en inglés. Reformation as Renewal de Matthew Barrett, que es un excelente libro. Y algunos otros de William Cunningham. Ahí puse Cunningham, pero es Cunningham. Teología Histórica está en español, del mismo autor. Y Alistair McGrath, lamentablemente no está traducido al español, pero sería muy bueno que lo leyéramos. Y bueno, también habla de otro documento primario, La necesidad de la reforma de Juan Calvino, que también Buenísimo. Es un documento importante. Sería muy bueno que también lo podamos adquirir. Y bueno, algo más para conocer la teología de la reforma, Fundamentos Teológicos para la Reforma, de Matthew Barrett, editor Matthew Barrett, y hay demás escritores en este excelente libro. Es un poco grueso, pero vale la pena. Y un libro, también un hermano español, Manfred Svensson, Reforma Protestante, Tradición Intelectual. Este no es un libro teológico, este es un libro más filosófico, trata de la evolución o de la continuidad y ruptura de la tradición intelectual, la Reforma y la época media. Sobre todo no trata mucho los padres de la iglesia, pero creo que es un excelente libro para ver la continuidad del pensamiento filosófico, sobre todo la influencia de Aristóteles y Platón en el pensamiento. Y también, por último, la historia de la Reforma de Jean-Henri Merlet-D'Avigné. Creo que es un excelente libro para poder conocer más. La Reforma son 2 tomos, así que creo que sería muy bueno que pudieran adquirir algunos de estos con calma. Yo sé que, como yo, a veces queremos comprar todos los libros, pero nos podemos quedar sin para completar nuestro mes, así que con calma creo que pueden empezar. Incluso los invito, y esto es un pequeño comercial que no tenía planeado, Armin, pero en el Seminario de Teología para la Vida vamos a iniciar en noviembre 2 materias, que es Historia de la Reforma, a cargo del pastor Héctor Bustamante, y Teología de la Reforma, que tendré el privilegio de impartir. Así que durante los meses de noviembre, diciembre y enero estaremos el maestro Héctor y yo dando estas clases, conferencias. Son 2 horas en cada clase, así que estaremos interactuando con los alumnos y demás para que puedan conocer un poco más
de cerca la historia y la teología que se produce en la Reforma. Así que están todos. Costos, de una vez, costos. Sí. De una vez, ya, todo el comercial completo. Depende, si vienen de parte de Armin un precio, de Dani otro precio, entonces. Les vamos a dejar acá yo creo que ahorita en Teología para la Vida les voy a dejar un comentario con el correo y el número para que puedan inscribirse. Entonces ahí les pasamos el dato, ¿vale? Yo soy el chalán, yo no me dedico a eso. Y claro, también no pueden faltar las confesiones de fe. Siempre es bueno leer las confesiones de fe, Westminster, la confesión belga, los catecismos. También, si pueden tener acceso a ellos, será una excelente herramienta que les ayudará. Claro. Sí, totalmente. Muy bien, entonces ya para finalizar, ¿qué les parece si oramos y que le pedimos a Dios que nos ayude por medio de su Espíritu Santo a que el Evangelio siempre sea el centro de nuestras vidas, de nuestra mente, de nuestra adoración? Y no sé si, hermano Rafa, nos puedes ayudar terminando orando, por favor. Claro que sí, con mucho gusto. Pues gracias por la invitación y le ponemos al Señor esta conversación en sus manos y que el Señor pueda seguir reformando su iglesia según su palabra. Así que, Señor, te damos muchas gracias, Padre, por esta excelente conversación que he tenido con estos hermanos, Señor, Dani y Armin. Señor, sigue usando esta página de Coram Deo, Señor, que siempre estemos delante de ti en Cristo Jesús, Señor. Vuélvenos hoy a Cristo, vuélvenos hoy al Evangelio, Señor. Que esta conversación incite a nuestros hermanos a buscarte, Señor, antes que a buscar a Juan Calvino, a Lutero, a cualquier otro reformador, Señor. Volvamos nuestra mirada a Cristo, que pongamos nuestra mirada en Cristo, porque, Señor, sería de perdición si conociéramos la reforma y los reformadores, si eso nos quita nuestra mirada de ti, Señor. Al contrario, Señor, permite que al leer sus escritos, al escuchar las confesiones, al estudiar, Señor, todo lo que la reforma produjo, Señor, por tu providencia y tu gracia, volvamos a aquel que fue la fuente de todo eso, Señor. Vuélvenos a ti, Señor, si nuestra cabeza está llena de intelectualismo frívolo y muerto, Señor. Permítenos otra vez volver a una relación viva, apasionada contigo, Señor. Que nuestra mente, corazón camine de la mano, Señor, y que en todas las cosas Cristo sea exaltado, que tu Padre seas conocido y que tu Santo Espíritu nos dirija y cada vez nos lleve a conocer más la gloria de nuestro precioso Salvador. Vuélvenos a Cristo, vuélvanos al Evangelio. En Cristo Jesús oramos. Amén. 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 Muy bien, pues gracias, mi querido hermano Rafa, por tu tiempo. Gracias, Dani, también. Fue una excelente conversación y esperamos en Dios que más adelante podamos seguir teniendo más conversaciones. Gracias a todos nuestros hermanos que se conectaron. Ahí envían algunos saludos al maestro Rafa de parte de Rigoberto Ramírez. Gracias a cada uno por sus comentarios. Saludos. Gracias. Y no olviden compartir y que Cristo sea el centro de nuestras vidas. Bendiciones. Amén. Bendiciones. Nos vemos. Chao.